En este video te traigo una historia de miedo que no vas a poder sacarte de la cabeza. Una historia sobre la luna. Sí, esa que ves todas las noches. Tranquila y brillante. Pero que podría estar ocultando algo mucho más oscuro de lo que imaginas. Dicen que hay noches en que no solo ilumina el cielo, sino que observa. Y esta historia comienza justo en una de esas noches. Quédate hasta el final, porque después de escucharla, no volverás a mirar la luna de la misma manera. Elías siempre había preferido la noche, no por romanticismo, no por poesía, sino porque la noche era honesta. En la oscuridad, las cosas eran lo que eran. No fingían. El observatorio donde trabajaba estaba a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Una estructura pequeña, casi olvidada, sostenida por subvenciones mínimas y la terquedad de unos pocos astrónomos que aún creían que mirar al cielo valía la pena. Vivía allí 9 meses al año, solo. El viento era su vecino más constante, el frío su compañero más fiel, y la luna, su rutina. Aquella madrugada comenzó como cualquier otra. Café recalentado, cuaderno de registro, ajuste fino del telescopio principal. Era una noche limpia, sin nubes. La luna se encontraba en fase gibosa creciente. Elías lo sabía incluso antes de comprobarlo. Había aprendido a reconocer sus matices como otros reconocen rostros humanos. Giró la cúpula lentamente. Alineó coordenadas. Enfocó. Y entonces frunció el ceño. Algo no encajaba. La sombra en el borde lunar no correspondía con la fase prevista. No era un error leve. Era una interrupción irregular, como si una porción de la superficie hubiera sido cubierta por algo que no seguía ninguna geometría orbital. Revisó cálculos, revisó efemérides, revisó posición. Todo correcto. Volvió a mirar. La sombra seguía ahí. No era una nube, no era interferencia. No era una mancha en el lente. Aumentó el zoom y sintió un frío que no provenía del exterior. La superficie lunar no parecía oscura, parecía abierta, como si una sección del terreno se hubiese separado apenas unos centímetros, creando una hendidura curva. No era cráter, no era valle, era orgánico. Parpadeó varias veces. Ajustó enfoque manualmente. La hendidura tenía profundidad. Y dentro, algo se movía. No era rápido, no era violento. Se desplazaba con lentitud calculada, como una masa densa, adaptándose a un espacio nuevo. Elías retrocedió ligeramente del ocular. Se obligó a respirar. Pensó en ilusiones ópticas, en distorsión atmosférica, en fatiga. Se acercó de nuevo. Seguía ahí. Y ahora estaba más abierto. La línea curva de la sombra se estiró unos milímetros más. No era la luna cambiando de fase. Era la luna separándose, como un párpado. Las luces del observatorio parpadearon. Una vez, 2 veces. Luego se estabilizaron. Elías miró los monitores. La señal digital del telescopio auxiliar comenzó a llenarse de ruido. Los sensores térmicos mostraban fluctuaciones absurdas. La temperatura lunar aparente estaba aumentando. Eso era imposible. La luna no genera calor propio. Pero los números subían. Su teléfono vibró sobre la mesa metálica. No había señal estable en esa montaña. Sin embargo, el dispositivo vibraba como si hubiese recuperado conexión plena. Notificación tras notificación. Alertas internacionales. Fenómeno lunar inexplicable visible a simple vista. Agencias espaciales investigan anomalía. Transmisiones interrumpidas. Elías no necesitó leer más. Levantó la vista sin el telescopio. La vio. Y por primera vez en su vida, deseó no haber dedicado su existencia a observar el cielo. La luna ya no era blanca. Había un matiz oscuro extendiéndose desde el borde hacia el centro.
No era sombra terrestre, no era eclipse, era una pupila formándose. El contorno circular permanecía intacto, pero en el centro, la oscuridad se contraía y expandía con ritmo propio. Respiraba. Elías retrocedió lentamente hasta chocar con la mesa. La cúpula del observatorio crujió cuando el viento golpeó, pero el sonido parecía distante. Toda su atención estaba arriba. La superficie lunar se abrió por completo, no como una grieta abrupta, sino como un párpado que termina de levantarse. Y dentro había profundidad, no superficie rocosa, no polvo, profundidad infinita. La oscuridad interna comenzó a organizarse. Una estructura esférica, ligeramente más brillante que el vacío circundante, emergió desde el interior. Un iris. Textura irregular. Patrones que cambiaban constantemente, como si contuviera tormentas microscópicas, y en el centro, una pupila negra, perfectamente circular. La luna era un ojo. Elías dejó caer el teléfono. El impacto sonó exageradamente fuerte en el silencio. La pupila no estaba inmóvil, se movía, buscaba. En distintas partes del mundo, millones de personas miraban hacia arriba. No había prisa, no había violencia, solo observación. Los sistemas eléctricos del observatorio comenzaron a fallar de forma intermitente. Pantallas apagándose, reinicios automáticos, datos corruptos. Pero el telescopio principal seguía funcionando, como si algo quisiera que continuara mirando. Elías volvió al ocular. Se arrepintió de inmediato, porque ahora no solo veía el ojo, veía reflejos. En la superficie húmeda del iris, pequeños destellos aparecían. No eran estrellas, eran puntos luminosos que correspondían a ciudades, como si el ojo no solo mirara la tierra, la tuviera reflejada con precisión. Elías buscó su ubicación mentalmente, fija, en un punto específico del hemisferio norte. Elías dejó de respirar. Sintió algo distinto, no en el cielo, en sí mismo, una presión leve detrás de los ojos, como si una mirada pudiera atravesar kilómetros de atmósfera. Se alejó del telescopio, pero la sensación no desapareció. Las luces se apagaron definitivamente. El generador dejó de funcionar. El observatorio quedó en penumbra, iluminado solo por el resplandor lunar que entraba por la abertura de la cúpula. Ese resplandor ya no era blanco, era gris azulado, húmedo. Elías caminó hacia la puerta exterior. Necesitaba comprobar si estaba perdiendo la razón. La abrió. El aire frío lo golpeó y alzó la vista una vez más. No había duda. El ojo estaba completamente abierto, inmenso, antiguo y consciente. Entonces ocurrió algo peor que el movimiento. El ojo parpadeó, lentamente. El párpado descendió, cubriendo parcialmente el iris, y al cerrarse, el mundo entero quedó en una oscuridad total durante una fracción de segundo. No era ausencia de luz, era ausencia de todo. Sonido, viento, pensamiento. Cuando volvió a abrirse, Elías cayó de rodillas, porque ya no estaba solo siendo observado. Elías comprendió con una claridad insoportable. No era un fenómeno astronómico, era un reconocimiento. Su mente comenzó a llenarse de imágenes que no eran suyas. Superficies áridas, cielos sin estrellas, planetas consumidos por miradas idénticas. No era invasión, no era destrucción, era registro, catalogación. La Tierra era solo otro objeto bajo examen. Elías sintió que algo dentro de su cráneo se expandía. No dolor, espacio, como si su conciencia estuviera siendo abierta del mismo modo que la luna. Comprendió que el ojo no estaba en la luna. La luna era solo la abertura.
El ojo estaba detrás, mucho más allá. Intentó cerrar los ojos. No sirvió. La imagen persistía en su mente. Y entonces sintió algo desprenderse. No físico, algo interno. Una parte de él se elevó, atravesó el aire frío. Subió, directo hacia la pupila. Desde el suelo, su cuerpo permanecía inmóvil. Pero su percepción ya no estaba allí. Vio la tierra desde arriba, pequeña, frágil. Vio el ojo cerrarse lentamente, como quien archiva un expediente. En la montaña, el observatorio quedó vacío. Las transmisiones cesaron. Las alertas mundiales desaparecieron. Horas después, la luna volvió a su forma habitual, blanca, silenciosa, inofensiva. Los equipos de rescate encontraron el observatorio intacto. Puerta abierta, telescopio alineado, sin señales de lucha, sin huellas de salida, sin Elías. En los registros, la última anotación escrita a mano decía: la luna no refleja la luz, la contiene. Desde entonces, algunos astrónomos han reportado pequeñas irregularidades en la superficie lunar, sombras que no coinciden, curvaturas que parecen tensarse, pero duran apenas segundos. Nadie les presta atención, porque la mayoría de las veces el ojo está cerrado, esperando a que alguien vuelva a mirar demasiado tiempo.